Hola, esta es nuestra vitamina devocional para este día. Y quisiera invitarte a que reflexionemos sobre una porción de la palabra que está en Mateo capítulo 8, el versículo 23 al 27, y la voy a leer. Dice: Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Es una lectura que tú has escuchado muchas veces. Y me gusta esta historia porque de alguna manera refleja la vida del cristiano en este mundo, y entre más nos enteramos de los acontecimientos y las atrocidades que suceden, hace más sentido este relato. Me gusta porque Jesús jamás pretendió decirle al mundo que quienes los seguimos o los seguiremos estamos exentos de situaciones adversas, de pruebas o de luchas. También me gusta porque quienes seguimos a Jesús, al igual que sus discípulos, jamás salimos del asombro y la admiración de su poder. Y me gusta, por supuesto, porque aquí hay un milagro que demuestra el poder de Cristo Jesús como el Dios que es. Y en esta vitamina devocional quiero dejarte algunos pensamientos para que tu relación con el Señor Jesús se fortalezca y tu transitar por este día en tu vida sea de gran bendición. Lo primero es que la historia viene de una secuencia de milagros donde el Señor deja ver su poder sobrenatural frente a las enfermedades, frente a los demonios, frente a las lepras y una cantidad de historias que tú conoces ya. Y viene además de un cuestionamiento. Unos versículos antes ha habido un cuestionamiento en lo que cuesta seguir a Jesús. La historia entonces continúa narrando que el Señor se subió a una barca y sus discípulos, quienes habían sido testigos de todas las maravillas, pues deciden también seguir a Jesús. Deciden subirse a la barca. Ellos no midieron las condiciones de clima, ni cuestionaron la calidad de la embarcación. De alguna manera, haber visto su poder era suficiente garantía para seguirlo. Era una decisión de fe. Digamos que ellos sí tenían fe. Y aunque precisamente más adelante ellos son cuestionados en su fe, sin duda alguna la tenían, porque no le preguntaron a Jesús nada, simplemente lo siguieron. Pero cuando hemos decidido ser discípulos de Jesús, hemos decidido depender de su poder sobrenatural que actúa en el reino natural. Es decir, el reino de los cielos actúa en el reino terrenal, pero igual seremos sorprendidos, como sucedió con esos hombres, quienes además no podemos olvidar que eran conocedores en asuntos de pesca y en asuntos marítimos. Pero hay otro elemento. El Señor Jesús estaba durmiendo. Y aunque esto puede presentarse para muchas suposiciones, comentarios y hasta conjeturas, el caso es que el Señor Jesús, como hombre que era, se cansaba, pero dormía tranquilo. ¿Cómo duermes tú? Realmente, con la tranquilidad que el Señor Jesús dormía, era la evidencia que Él dependía del Padre Celestial. Tenía absoluta convicción de que el Padre tiene el control de todo. Y de alguna manera es el desafío que el Señor Jesús le está haciendo a la vida, porque sabe en qué manos está. Pero lo que quiero destacar en este punto es que la tormenta apareció de repente. Lo leímos en el texto. Dice que de repente apareció la tormenta. Y eso es la realidad de lo que vemos quienes estamos en este mundo, seas tú un seguidor de Cristo o no lo seas. Y es que la tormenta aparecerá de repente. Tormentas en la familia, tormentas en la economía,
tormentas en la salud, tormentas en los negocios, tormentas en la nación. Es la marcha lógica de este mundo imperfecto. Que vengan olas que quieran ahogarnos no nos debe sorprender. El Señor Jesús lo advirtió: en el mundo tendrán aflicciones, nos dice la palabra. Así que es falso declarar que creer en el Evangelio es estar exentos de las tormentas, estar exentos de las enfermedades. Al contrario, lo que tenemos es que enfrentarlas, entender que tendremos tormentas, pero ahí en medio de ellas veremos el poder de nuestro Señor. Hoy tú estás saliendo a tu trabajo, hoy en este momento estás quizás saliendo a tu vida académica y sabes, posiblemente vas a tener tormentas, pero seguramente ahí estará Jesús, ahí estará el Señor. Entonces, aquí aparece como esa exhortación del Señor Jesús a sus discípulos y es muy especial. Lo despertaron. Y gritaron, dice la palabra, que gritaron, ¿no es cierto? En pocas palabras lo despertaron a gritos, sin necesidad. Y me gusta la manera como nos narra este momento el texto, porque podemos imaginarnos la cara de asombro del Señor Jesús, de estos discípulos que lo despertaron llenos de miedo porque iban a morir. Quizás recordaron la enseñanza acerca de lo que cuesta seguir a Jesús y ahora estaban con miedo. Lo despiertan para que Él haga algo y es salvarlos. Salvarlos de lo que ellos veían venir. Se iban a morir. Entonces el miedo a la tormenta solo les permitía ver la muerte y no el cómo reaccionar a la tormenta. Y eso puede pasar en nuestras vidas. Cuando llega la tormenta, quizás nos concentramos tanto en la crisis que olvidamos las oportunidades y la manera como Dios va a obrar en medio de ellas. Nos olvidamos que es lo que tenemos que hacer y por eso fueron cuestionados en su fe. Hombres de poca fe, les dijo el Señor. La fe es inversamente proporcional al miedo. Hombres de poca fe, ¿por qué tuvieron tanto miedo? Es un tema ahí de cantidades. Poca fe, mucho miedo. Seguir a Jesús implica enfrentar, llenos de fe, las realidades que aparecen de repente y que quieren destruirnos. Por supuesto, la tormenta venía a destruirlos, pero la fe es creer, es convicción, es avanzar aunque todo el entorno te grite que no avanzarás. Eso es lo que esperaba el Señor Jesús, que estos hombres frente a la tormenta hicieran lo que Él haría. Entonces miremos qué fue lo que hizo el Señor Jesús ahí. Él está haciendo, lo primero es que está durmiendo en paz, está descansando, sabiendo que el Padre tiene todo en perfecto control. Así que Él esperaba que a sus seguidores, los discípulos, la fe les diera para descansar y hasta dormir junto a Él, confiados que el Padre tiene todo en control. Ahora, no era un descanso de impotencia ni de indiferencia, era un descanso de confianza. Lo segundo es que vemos ahí que el Señor Jesús se levantó y reprendió a la naturaleza, los vientos, las olas, la situación. Y este es un acto seguido a confiar en la voluntad del Padre. Estos hombres hubieran podido tomar la autoridad para reprender la tormenta. Pero la diferencia está en que ellos no estaban acostados durmiendo, estaban más bien en la lona derrotados por el miedo, y es muy diferente estar acostados en paz que estar derrotados por el pánico. Así que estamos viviendo la situación que estamos viviendo. Y quizás no podamos levantarnos a reprender las tormentas porque no estamos acostados descansando, sino en derrota. ¿Sabes? Creer en Cristo Jesús no es hacerle el quite a las realidades, es enfrentarlas, es saber que Él está ahí, es saber que Él está batallando por nosotros. El Salmo nos dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Puedes confiar, puedes caminar tranquilo el día de hoy que el Señor va a defender tu vida. No sabemos qué palabras usó Jesús allí, no nos dice si alzó la mano, si alzó un dedo. Nos muestra dos acciones: se levantó y reprendió. El miedo quiere llevarnos a la lona
Y una de las reacciones más típicas del miedo es esa: encerrarnos, quedarnos allí casi que acostados, derrotados, no salir a enfrentar. Y aquí el Señor Jesús nos muestra que tenemos que levantarnos. Es una manera de demostrar nuestra disposición para batallar. Esa reprensión, es decir, se dirigió de alguna manera a lo que quería destruirlos. Con autoridad, el Señor le recordó a las olas, a la tormenta y a la muerte quién es el soberano. Y estas entonces se calmaron. ¿Sabes? Tú tienes la autoridad de Cristo Jesús para reprender, para oponerte a lo que las cosas quieren hacerte en gran daño. Ahora, el Señor Jesús nos ha modelado esas acciones. Levántate y reprende, como un acto de autoridad, para someter toda situación a la perfecta voluntad de Dios. La historia de esta barca azotada por la tempestad de alguna manera representa lo que tú hoy puedes estar viviendo. No se trata de no montarse a la barca. Posiblemente hoy debes estar frente a una tormenta y es inevitable. Pero fe no es estar o no es tratar de evitar la tormenta, es actuar como Jesús actuó aquella vez. En lo que depende de Dios, pues descansar. Y en lo que depende de mí, pues levantarme y proceder con autoridad, reprendiendo lo que me quiera destruir y trayendo un ambiente de total tranquilidad, tal como sucedió aquella vez. Dice que después de que Jesús reprendió, todo llegó a una tranquilidad que asombró a quienes lo rodeaban. Así que hoy puedes traer esa victoria al entorno en el que tú te mueves el día de hoy, o en tu trabajo, en tu estudio, aún en tu familia. Que verdaderamente, aunque veamos olas levantarse, podamos alabar a Dios que las domina y tenemos la autoridad para reprenderlas. Que el Señor te dé una semana llena de bendiciones.